No vamos a estar mirando el mundo, sino que más bien vamos a estar mirando parcialmente el mundo, pero con un foco más cercano a lo que ese mundo podría estar determinando en los resultados prediales de este ejercicio 14-15 que estamos recorriendo, y algunas perspectivas mirando para adelante, pero siempre con foco en los resultados prediales, que es la información más desagregada y más cercana que nosotros manejamos. La idea es que esto, que más o menos dure unos 40 minutos, hagamos un recorrido por los precios recientes de la exportación de carne vacuna centralmente y la evolución. A partir de allí, cómo han evolucionado los precios de las haciendas a nivel de predio y también su evolución en los dos últimos ejercicios fundamentalmente. Algo que nosotros le damos muchísima importancia, más allá de los precios, es las relaciones de precios, es decir, cuántos kilos necesitan los productores para comprar sus insumos. Creemos que esas relaciones son muchísimo más relevantes que los precios, que sin duda están dadas por los precios, pero bueno, es algo como más gráfico de visualizar. Y a partir de esa mirada de precios y de relaciones de precios, intentamos, por noveno año consecutivo en esta zafra, ver el posible impacto de ese escenario que estamos viviendo en los resultados de los predios, sin pretender futurismo, ni bola de cristal, ni mucho menos, pero sí para, poner un poco de información, sobre todo con el objetivo de qué decisiones se pueden tomar si ese es el escenario y si ese es el posible impacto que ese escenario está teniendo en los resultados prediales. Ese es el objetivo central de hacer posibles resultados. No es una proyección, no tiene un análisis estadístico, son estudios de casos, de predios que el plan monitorea desde hace más de una decena de años, y a partir de la información que se genera en esos predios, se intenta, ver cuáles son los posibles resultados y generar a partir de eso una discusión de cuáles son las posibles decisiones a tomar a partir de esos resultados. Ese, digamos, es el objetivo central de los posibles resultados. No los resultados por sí mismos, sino resultados como herramienta de reflexión y de discusión con los productores, recordando que esto es una institución de extensión, no de hacer futurismo. Ese es el objetivo. Y y ver una síntesis teniendo en cuenta esos aspectos que vamos a estar mirando anteriormente. Los precios de la exportación, no hay que ser demasiado abundante, me parece, en esto, porque todos estamos más o menos contestes en esta información que se ve todos los días, ¿verdad? Indudablemente que en este 2015 la situación, aunque no lo parezca, es mejor que en el 2014. Los precios siguen estando en el entorno de los $4.000 por tonelada exportada. Eso es el 13-14, o sea, el ejercicio inmediato anterior, y esto es lo que va del 14-15. Si el 13-14 era el mejor de los ejercicios anteriores, el 14-15 es mejor aún. Fíjense que en noviembre se llega a un valor récord de casi $4.300. Es cierto que a partir de noviembre el precio empieza a bajar, como dicen la información que se ve diariamente, pero empieza a bajar a partir de este valor que había sido de los más altos de los últimos tiempos, si no el más alto. El promedio de la carne bovina exportada está entre 7 y 8% por encima que el año pasado. También es cierto que, lo dicen los analistas, hay algunos nubarrones para adelante, por lo que pasa en Rusia y su moneda, por lo que pasa en la Unión Europea y su moneda con respecto al dólar, por supuesto, y por lo que está pasando en Brasil, pero lo que está pasando hasta ahora es precios históricamente altos y más altos que los que habíamos tenido en el 13-14, que es el último ejercicio que tenemos cerrado. Podemos ver en los últimos 20 años la relación que tiene, se puede ver desde varias formas, me parece que la más rápida de visualizar es precio exportación, precio novillo, se puede analizar con el novillo tipo también, pero dan todos lo mismo desde el punto de vista de la tendencia. En los últimos 20 años el promedio entre
carne exportada en su valor y precio del novillo gordo es 1,08, 1,09, ese es el margen por encima. En los dos últimos ejercicios ese valor es 1,15, es decir, hay una diferencia importante a favor del precio de exportación. Hasta este momento, estos dos ejercicios anteriores los podemos sacar, había una fuerte relación entre lo que pasaba afuera y lo que pasaba adentro. Bueno, en estos dos últimos ejercicios se desancla un poco esa relación a favor de la carne exportada en contra del precio que reciben los productores. Eso es un dato objetivo. Si eso pasa afuera, ¿qué es lo que pasa adentro? Precios en valores corrientes, dólares corrientes promedio anual. Vamos a ver dos categorías, pero en realidad todas las categorías que uno grafique siguen esa tendencia. Esto arranca en el 90 y termina ahora, en promedio 14,15. Ternero, dólares por kilo en pie, ternero de hasta 150 kilos. A partir de la salida de la crisis de la aftosa, crecimiento sostenido, salvo crisis financiera mundial y sequía, hasta el 12-13, 13-14 cae, 14-15 cae, aunque son precios históricamente altos. Lo mismo pasa con el ganado gordo, eso es el novillo gordo, también, a partir de la salida de la crisis de la aftosa, crecimiento, crisis financiera mundial, crecimiento, y ejercicio 13-14 y ejercicio 14-15 que se recupera. El ternero en este 14-15 está 6% por debajo del 13-14, que había estado por debajo del 12-13, y el novillo se recupera 3% respecto al 13-14. En el largo plazo, ambas categorías, y en general cualquier categoría que uno analice, está en valores aún, a pesar de esto, históricamente altos, en dólares corrientes. Dentro del ejercicio, que es lo que nosotros vamos a mirar con un poquito más de atención, esto es el novillo, 14-15, y el anterior, 13-14. El novillo crece hasta 5% por encima del 13-14, agosto, septiembre. Esa es la diferencia entre 12-13 y 13, o sea, 13-14, 12-13 en porcentaje. Todo el 13-14 prácticamente estuvo por debajo del 12-13, y este es 14-15 siempre en porcentaje en relación al 13-14. Hay una marcada aumento o diferencia de los precios en la post-zafra. Septiembre a enero, precios 5, 4, 5, 1, 1,5, por encima, 3, perdón, dice acá, por encima del ejercicio anterior. Los precios en este periodo de post-zafra superiores al 13-14, una post-zafra bien marcada, como no se veía hacía algunos ejercicios. Con la vaca pasa algo parecido, 13-14, siempre dólares por kilo en pie, ¿verdad? 14-15, con dificultades de colocación. A partir de los primeros días de diciembre uno llamaba a los frigoríficos y empezaban a extenderse los plazos de entrada, y con complicaciones de quilaje. No es que no aceptaran, sino que menos kilos, menos centavos, ustedes saben eso. El promedio es 1,5, 1,6 estrictamente inferior que el 13-14, y también hay una marcada diferencia de precios de post-zafra, como había hace unos cuantos ejercicios no se veía esa diferencia. Eso es, lo rojo es 14-15 respecto a 13-14 en porcentaje, precios por debajo, precios por encima, y ahora precios por debajo, y lo azul es 13-14 respecto a 12-13 siempre en porcentaje. Es decir, también igual que el novillo, para la vaca, una post-zafra marcada en precio, con dificultades de colocación, no tanto tal vez como en el 13-14, pero sí igualmente una marcada dificultad de entrada en frigorífico. Sin duda que, lo vamos a ver después en los resultados prediales, esa diferencia de precios, tanto en la vaca como en el novillo, de aquellos productores que por su sistema venden temprano y aquellos que venden después, va a marcar diferencias importantes en los posibles resultados. El ternero también, con un ejercicio 14-15, con valores prácticamente que todo lo que va del ejercicio, si bien recién estamos en la zafra, inferiores al
13-14 que había sido inferior al 12-13. Esto es lo que está pasando con el ternero. 12-13, precios de los más altos, en corriente y en constante. 13-14 cayendo y 14-15 estables en el ejercicio, pero por debajo del 13-14. ¿Cuánto por debajo? Eso es 13-14 respecto a 12-13. Lo recordamos cuando vimos los resultados, los criadores perdieron 30% de ingreso en el 13-14 respecto al 12-13 por la caída de los precios fundamentalmente. Y bueno, 14-15 respecto a 13-14 se vuelve a repetir la historia del precio del ternero por debajo del ejercicio anterior, no en la magnitud que veíamos de descenso, las barritas rojas son más chicas que las barritas azules, pero con descensos prácticamente en todo el ejercicio, salvo estos 2 meses que son diciembre y enero, 1% por encima, pero después todo el ejercicio por debajo, lo que hace que el promedio del precio hoy sea 6% inferior del mismo periodo 14-15 respecto a 13-14. Y hoy 2.16 es el promedio de lo que va del mes, no del último remate de pantalla que hubo la semana pasada, que fue bastante más bajo, incluso pasó el piso de $2 para abajo. El promedio del mes de marzo es 5% inferior al mismo mes de 13-14. Es decir, una caída de precios sostenida del ternero para este ejercicio nuevamente. Los lanares se comportaron en forma contraria en este ejercicio a lo que pasó con los vacunos. El cordero subió en forma sostenida, esto es cordero segunda balanza, 13-14, 14-15, crecimiento que va desde 9% hasta 15%, hoy está descendiendo, pero bueno, el promedio es sustancialmente superior, 11% respecto al ejercicio pasado, que ya había sido 6% superior al ejercicio anterior, y si bien no todos los lanares siguen esta tendencia exactamente igual de valor, sí siguen la tendencia de más precio respecto al año anterior. También lo vamos a ver al final en los resultados y en su impacto. Eso entonces es lo que viene pasando con los precios. Otra variable que también es relevante es qué pasa con el dólar y qué pasa con la inflación. La inflación interna, medida a través del índice de precios al consumo que elabora el INE, tuvo un pico muy cercano al 10% el año pasado. Hoy está más cercana al 7% que al 10%. Eso sin duda que juega a favor de los resultados prediales, indudablemente. Menos inflación significa menos costos en general, acompañado de un dólar que sigue la tendencia mundial con menos energía, pero sigue la tendencia mundial de valorizarse frente a la moneda local. El dólar en el ejercicio lleva un crecimiento de 9%, si miramos 1 de julio hasta ahora. Parece consolidarse el periodo de apreciación del dólar que empezó a mostrarse ya, eso es 12-13, al final del 12-13 recordarán ustedes aquellas medidas que tomó el Banco Central entre mayo y junio. Ahí empezó a mostrarse la recuperación del dólar. El 13-14 fue con un dólar prácticamente que todo el ejercicio recuperándose, y el 14-15 hasta la semana anterior con valores que arrancan por debajo de los 23 y hoy están muy cercanos a los 25. Dólar comprador, ¿verdad? Que es el que le importa al productor, el que le hacen en el cambio, el que le hacen cuando paga insumos. Eso sin duda que favorece a los resultados de los predios, salvo en lo que tiene que ver con endeudamiento, pero estos predios que nosotros monitoreamos tienen escasos niveles de endeudamiento. Por tanto, ese comportamiento del dólar creciendo y una inflación que se modera y se acerca más al 7% permite que los productores licúen gran parte de los costos en pesos y permitan controlar, estabilizar los costos de producción. No solamente está interesante mirar los precios corrientes, que fue lo que vimos hasta ahora, sino también, dado ese comportamiento del dólar que crece y la inflación que se modera, ¿qué pasa con los precios en una moneda constante? Por ejemplo,
el peso de febrero. En pesos de febrero quiere decir que nos podemos olvidar de la inflación, nos podemos olvidar del tipo de cambio y vamos a ver los precios todos en una misma moneda de un mismo mes, pesos constantes de febrero. Eso es el precio en dólares corrientes, lo que habíamos visto hasta ahora. Del 2000 al 2015, 78 centavos valía el kilo de novillo, 78 centavos de dólar, ¿verdad? Valía el kilo de novillo promedio en el ejercicio 2000-2001, 1,91 es el promedio de hoy, 14,15 dólares por kilo en pie. Si pasamos eso a pesos constantes, el valor top lo tiene aún el 2003-2004, con 80 centavos de dólar teníamos 51 pesos de febrero. ¿Por qué pesos de febrero y no de marzo? Porque en marzo todavía no tenemos la inflación terminada, ¿verdad? Entonces la inflación terminada y el dólar terminado lo tenemos al 28 de febrero, por eso pesos de febrero. El valor top con 80 centavos teníamos 51 pesos y hoy con $1.90 tenemos 46 pesos. No es un precio malo, pero el precio debió más que duplicarse en dólares corrientes para apenas mantenerse en un 90% en moneda constante. Es decir, a pesar de que hay más precio corriente, en plata constante, si bien es un precio bueno, es el cuarto mejor valor constante, está 10% por debajo del precio top del 2004 y, bueno, unas monedas por debajo de los precios del 10.11 y 11.12, que son estos 48 pesos. Son precios buenos, pero son precios que están por debajo del 2004, a pesar de que están por encima del ejercicio inmediato anterior, que es 43 pesos, ¿verdad? Con el ternero pasa algo parecido. El precio crece, 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 crece en dólares corrientes hasta el top, que fue el 12.13, $2.60 promedio, ternero de hasta 150 kilos. Después caen estos dos ejercicios y hoy es 2.19 el promedio del 14.15. Y en plata constante, también de febrero, esos 2.19 son 52 pesos, cuando los 2.58, 2.60 del 11.12 y del 12.13 eran 63 o 60 pesos. No es un mal precio, es el quinto mejor precio, pero es menor que el del año anterior en moneda corriente y es algo menor, un peso en 50, que el precio del ejercicio anterior y algo menor, sin duda, que el precio top del 11.12 o del 12.13. Esto es una mirada del poder de compra que tienen esos productos, sería como el precio real de esos productos, sacando la problemática de tipo de cambio y de inflación. Por tanto, son precios que están un poco por debajo, pero no son precios mirados en el largo plazo malos, ni mucho que se le parezca. Las relaciones de precios, ¿cuántos kilos necesito para comprar? Que viene de la mano de eso que decíamos recién, de los precios constantes, o es algo parecido, una mirada similar. Esto es, kilos de ternero o novillo para comprar 100 litros de gasoil en las últimas 3 décadas. Década del 90, década del 2000, la década del 2010 que estamos viviendo y los 3 últimos ejercicios que lógicamente están dentro de la década 2010. Kilos de novillo, a pesar del crecimiento del precio del novillo que veníamos viendo, el gasoil les venía ganando, cada vez se necesitaban más kilos de novillo para comprar los mismos 100 litros de gasoil, salvo en este ejercicio que el gasoil en kilos de se abarata. Lo mismo pasa para el ternero, salvo en el 12-13, que fue el año top, más kilos para comprar los mismos 100 litros. En este ejercicio, respecto al año pasado, se abarata el gasoil en kilos de, que es la moneda de cambio que tienen los productores. Con los fertilizantes, salvo con el superfosfato, pasa lo mismo. Los fertilizantes, no como el gasoil, sí se venían abaratando en kilos de novillo. Siempre el verde es el novillo, siempre es las 3 décadas, los 3 últimos ejercicios.
se abarata y también se abarata en kilos de ternero. Cualquier fertilizante que uno analice, salvo el superfosfato, pasa a eso. Hay un abaratamiento, una mejora en la capacidad de compra de los productos en relación a los insumos. Parecidos sin duda, pero estrictamente más baratos que el año pasado. Refertilizar un verdeo o ponerle más o menos kilos, dependiendo del manejo, por supuesto, pero sin duda que sigue rindiendo ponerle urea y manejarlo bien a los verdeos, con estos niveles de precios relativos. Con 240 kilos de ternero se compra una tonelada de urea, con 270 de novillos una tonelada de urea, que es menos que el año pasado, y que con la respuesta que tiene la aplicación de urea en kilos de materia seca, indudablemente que eso es posible debido a esa muy adecuada relación de precios. También entonces, afinando, mirando un poco la urea, que es el fertilizante que se usa bastante en esta época, es conveniente la relación de precios. Decidir hacer una paradera o no, parece que es muy cara, pero no es cara en kilos de producto. Novillo, más barata que el año pasado, parecida a los años anteriores, más barata que en la década del 2000. En kilos de ternero también, más barata que el año pasado, parecida al 2000, a la década, al promedio de la década, es decir, estamos en valores promedio de la década, y algo parecido con la hectárea de avena que, bueno, ya se debería haber sembrado, pero si no se sembró, el ryegrass es muy parecida a la trayectoria también, que estamos en momento de decidir si se siembra o no se siembra ryegrass, más allá de los niveles de humedad del suelo. En términos relativos, también se está en una posición favorable en kilos de para, en este caso, el verdeo invernal avena, tanto para novillo como para ternero, como para cualquier otra categoría que uno analice. Hay una mejora en las posiciones de los insumos en general. La última de insumos, entre comillas, es para mantener la familia. Canasta familiar mensual, tipo 4 personas, consumo urbano. Esa es la condición de esta canasta familiar. No necesariamente hay que mirar el valor absoluto, se puede mirar la tendencia y el valor relativo. También las últimas 3 décadas, los últimos 3 ejercicios. Kilos de novillo, menos kilos en este ejercicio que el año pasado. Algún kilo más en ternero que el año pasado. Por acá está la cuenta, 2% más. Está entre 10 y 15% debajo del promedio de la década del 2000. Y algo por encima, dependiendo de lo que se mide, si novillo o ternero, de la década del 2010, que es esta, en kilos de, cuando la canasta pasó de 600 a 1.200 dólares por mes. No, perdón, de 1.000, de 1.000, no me cerraba 1.200, a casi 2.500 dólares por mes pasó la canasta de la década del 90, 1.000 a el ejercicio 14-15, 2.500, casi. En kilos de se ve una tendencia a la baja, escasa pero a la baja al fin, es decir, la valorización de los productos pudo más que el encarecimiento del costo de vida. Por tanto, esa es un poco la mirada de lo que pasó, o lo que está pasando, lo que está marcando el escenario ganadero 14-15, con una perspectiva mirando los ejercicios anteriores y las 3 décadas anteriores. ¿Y qué ha venido pasando con los resultados de los predios que nosotros monitoreamos? Esto es una aclaración para aquellos que tal vez no conocen demasiado este sistema de monitoreo. No es una representación de lo que le pasa a los ganaderos, sino que es de lo que le pasa a los predios que nosotros seguimos, que son una centena y media. Las tendencias se copian en general, pero estos no son resultados de los ganaderos, son resultados de los ganaderos que nosotros monitoreamos. Esto ha pasado desde el 2001 en lo que tiene que ver con producción, un crecimiento de la producción valorizada, salvo
en el 13-14 por la caída de los precios, un crecimiento de los costos de producción, sostenido también, el ingreso con un crecimiento con interrupción por la sequía 2008-2009, después un crecimiento y en el último ejercicio por la caída de los precios, una caída importante del ingreso, y el precio del kilo de carne vacuna vendida, que sin duda es una de las variables que determina el ingreso, una caída en los precios 2008-2009, sequía y crisis financiera mundial, pero si uno mira la trayectoria, salvo el 13-14 que los precios cayeron, los precios habían crecido en forma ininterrumpida prácticamente. Eso es lo que pasó con los predios, y nosotros, además de analizarlo en moneda corriente, lo miramos en moneda constante también. En moneda corriente, el ingreso, salvo la sequía 8-9, tenía una tendencia lenta, pero sobre todo acá al final, de un crecimiento importante. Cuando caen los precios, el año pasado, cae el ingreso. Y en moneda constante, bueno, un deterioro sostenido en moneda constante, a pesar de el lento pero también sostenido crecimiento en moneda corriente, en moneda constante íbamos en contra, hasta que, bueno, a partir de la sequía, saliendo de la sequía 2008-2009, se crece, pero ya hay dos ejercicios ahí prácticamente que iguales, descenso y descenso superior en moneda constante también el año pasado, 13-14. Esos son los predios que nosotros tomamos como estudio de caso, algunos de los 150, por supuesto, no todos, con ese antecedente de resultados. Una década signada, digamos, por la tendencia del crecimiento corriente, de crecimiento constante, salvo acá espacio que fue breve, porque ya los resultados cayeron en los dos ejercicios anteriores, no solo en corriente, sino también en moneda constante. Entonces, nosotros, como les decía al principio, analizamos el posible resultado de algunos de estos predios y de del seguimiento que le hacemos a los predios, luego de un ejercicio 13-14 con resultados positivos, pero sustancialmente inferiores que 12-13, entre 15 y 30% fue la pérdida de ingresos. El escenario 14-15 que vimos es un escenario de un ejercicio con relaciones de precios muy similares a las del año anterior, incluso mejorando las relaciones de precios. Los precios muestran cierta recuperación del novillo y de la vaca entre septiembre y enero, y una caída del ternero prácticamente que para todo el ejercicio. Y como les decía al principio, no es para hacer futurismo, sino que es para tener un insumo más, para discutir con los productores, qué hacer en una situación de este estilo, qué decisiones tomar. Obviamente que como el ejercicio no terminó, nosotros esto lo arrancamos a hacer en febrero, hicimos algunos supuestos. Así como el USDA tiene sus supuestos, nosotros bajando humildemente también tenemos los nuestros. Una inflación de 7,5%, el dólar que iba a estar en 24.25 ya no está, eso es para beneficio de los resultados, que esté más como está hoy. Los precios de insumos, los que los productores venían comprando y venían pagando, los precios de los productos, lo que ya se vendió es lo que ya se vendió, y bueno, en febrero hicimos algún supuesto de que, bueno, que los precios se iban más o menos a mantener. Los manejos, nada inventado, lo que los productores venían haciendo, no son modelos, sino que le preguntamos a los productores qué venían haciendo y qué tenían para vender. Y bueno, es el 9º año que usamos este método y en realidad ha dado buenos resultados, sobre todo en la tendencia. No si el ingreso después cuando cerró el ejercicio fue 32 y nosotros habíamos dicho que era 30 o 34, sino que, bueno, que iba a ser mayor o que iba a ser menor. Entonces, con ese antecedente nosotros seguimos insistiendo en este ejercicio que nos parece bueno, por lo que les decía recién, nos da insumo para discutir qué tipo de decisiones se pueden tomar. Y más allá de lo exacto del resultado,
la tendencia parece lo más importante a esta altura. Respecto a la productividad, ¿qué pensamos que es lo que puede suceder? Bueno, estos predios que nosotros monitoreamos han crecido sostenidamente, aunque en forma moderada. Lo de moderado es relativo, ¿verdad? Después de la sequía 2008-2009 había un crecimiento entre 2 y 4% en kilos producidos, acompañado por el buen clima, por supuesto. Los productores deciden, pero el clima acompaña positivamente, al menos para la ganadería vacuna, no así necesariamente siempre para los lanares. Pero han crecido en esos niveles de productividad. Otra vez, este año, en general, ha sido favorable para la ganadería, con una primavera, sobre todo de mitad de primavera para adelante, y con un verano, sacando marzo, que ha sido favorable. Sacando marzo digo porque hay algunos problemas de aguadas en algunos lugares ya, por la falta de precipitación. Ustedes saben que el plan tiene adelante un programa que mide crecimiento de pasto en forma satelital, y bueno, ese programa nos da que hay unas buenas tasas de crecimiento, y además uno lo que ve en el campo recorriendo es que hay buena disponibilidad de pasto en general, y hay un buen estado de los ganados en general en los predios, lo que nos permite esperar nuevamente algún crecimiento, no sabemos cuánto por supuesto, de los kilos producidos, además por lo que decíamos, porque como hay alguna complejidad en colocar algunas categorías, sobre todo vacas, esas vacas, al menos hasta ahora, quedaban en el campo y aumentaban de peso. Ahora no necesariamente si hay falta de agua, pero hasta ahora es lo que venía pasando. O sea, es posible esperar crecimientos de productividad de este entorno. Los precios. Hasta ahora lo que ha venido pasando es lo que veníamos viendo, ¿verdad? El novillo gordo desde -3 hasta +5, mirando los meses, el promedio da +3, septiembre, enero, precios superiores hasta 5%. La vaca también de -10 a +3,5, el promedio da -1,5, septiembre, enero lo vimos con las grafiquitas de barras, precios superiores, posafra marcada. Ternero en posición desde igual, diciembre, enero, hasta -14. El promedio anual por ahora viene -6, por debajo del año pasado. Los lanares superiores entre 5 y 25, depende del momento y de la categoría, pero es una ayuda bien importante para aquellos predios con lanares, precios por encima del año pasado. Y la lana con alguna inestabilidad, con alguna lentitud en la comercialización, pero los precios son bastante parecidos al 13-14, es decir, también puede apoyar positivamente tanto los lanares como la lana en este 14-15, respecto al 13-14. Los costos, al menos los predios que nosotros seguimos, la mitad de los costos se puede decir que son en pesos, cotizan en pesos. Lógicamente que el crecimiento de ese casi 10% del dólar afecta en forma favorable esos costos, bajándolos. Además, los insumos que cotizan en dólares, una gran mayoría han tenido algún ajuste a la baja, algunos más que otros, pero han tenido un ajuste a la baja en sus precios. Tal vez no todo lo que uno desearía, pero ustedes saben que los costos bajan bastante después y más lento que lo que bajan los precios. Eso es lo que está pasando en este ejercicio. Entonces, hay una licuación de incremento de costos y el crecimiento para este año, los salarios, más allá de que crecieron 10% en pesos por el Consejo de Salarios de julio del año pasado, en dólares sin cambios prácticamente. El combustible, más allá de que bajó muy poco en pesos, de 39 a 37,70, en dólares baja 1,5%. Los impuestos entre 1 y 2% podrían llegar a bajar al final del ejercicio, contribución, patentes, etc. Entonces, dependiendo mucho, por supuesto, de cada predio y de cómo sea su estructura de costos, es posible que otra vez, como el 13-14, los costos o no cambien o incluso se reduzcan hasta entre 1 y 4%, depende del predio, por supuesto. El año pasado los costos o se mantuvieron igual o bajaron entre 1 y 2%.
en el 13-14 respecto al 12-13. Esto es una buena noticia. Sin duda, el gran responsable es el crecimiento del valor del dólar y una inflación que se moderó a 7% más que a 10%, como estaba no hace demasiado tiempo. Entonces, respecto a los resultados, los predios donde la ganadería vacuna es la principal fuente de ingresos, dependiendo de cómo se comporte la productividad, bueno, esto es como medio, claro, puede pasar cualquier cosa dependiendo del predio, pero pueden pasar las tres cosas que el año pasado las proyecciones nos daban que lo que iba a pasar era que el resultado iba a ser menor, lamentablemente fue para todos menor. En este año, dependiendo mucho de cuándo se vende y de qué se vende, pueden pasar las tres cosas que pueden pasar. El resultado puede ser desde inferior hasta superior al 13-14. ¿Qué es lo que cambia eso? Bueno, los criadores, por lo que hemos analizado hasta ahora, prácticamente que son los que están condenados, entre comillas, a tener un resultado inferior al año pasado, debido a los precios de la reposición, a los precios de la vaca y a las dificultades de comercialización de vacas. El ingreso podría ser entre 4 y 8% por debajo del 13-14, que fue casi 30% por debajo del 12-13. Esto es siempre, ¿verdad? Es posible. Todavía queda mucho género para cortar y obviamente que los productores siguen tomando decisiones. Ciclo completo, es decir, aquellos que venden sus novillos terminados a faena, o ciclo incompleto, los que venden los novillos para un corral. Acá es donde la diversidad es importante. Puede haber incrementos en los ingresos respecto al año pasado que pueden estar entre 3 y 5%. Tenemos productores que han vendido toda la producción o el 80% de su producción, porque así es el sistema, entre septiembre y noviembre y capturaron buenísimos precios respecto al año anterior y están cerrando un ejercicio prácticamente con 5, 6 y hasta 7% de crecimiento de ingresos respecto al año pasado, son estos. Y hay productores que venden ahora, y bueno, lo que puede pasar ahora nadie lo sabe, pero los descensos en los ingresos, sin duda que es posible que ocurra, y pueden andar en esos niveles respecto al año pasado, entre 3 y 6%, dependiendo de cuánto vendieron al principio del ejercicio y cuánto están vendiendo ahora por su sistema productivo. Y algún invernador, que no son muchos los que tenemos información como para decir algo interesante, pero tenemos algunos que sus ingresos pueden andar superando el año pasado entre 5 y 20%, porque bueno, ahí hay una relación precio de compra, precio de venta, que juega de manera bien importante en el incremento de ingresos respecto al año pasado. Eso es muy, al igual que estos otros dos, por supuesto, es muy dependiente de la estructura de costos y también de esa relación de a cuánto pudo comprar la reposición el año pasado, o sea, en la zafra pasada. Sin duda que siempre el momento de venta es importante, pero en este ejercicio es más importante aún porque hay un periodo ahí entre septiembre y enero donde los precios fueron sustancialmente mejores que en esta segunda mitad del ejercicio. Que no siempre, o sea, en los últimos años, capaz que antes sí pasaba eso, una marcada post-zafra con respecto a la zafra, pero en los últimos años eso se había mitigado muchísimo, pero en este ejercicio eso se vuelve a ver bastante incrementado, 5, 6 y hasta 7% de diferencia en aquel momento respecto a ahora. Y sin duda que los predios con mayor composición de lanares en su ingreso van a amortiguar la caída por la caída de los precios de los vacunos, van a amortiguar la caída entre 2 y 5% al menos por el componente lanar que juega positivamente en esta oportunidad. Solo a título ilustrativo, 3 resultados y terminamos. Son dos, esto lo vemos así. Vamos a ver un predio 1, el resultado que tuvo en el 13-14 y el posible 14-15 y la variación, y el predio 2 de la misma forma. Estos son dos criadores
distintos por escala, por forma de producir, sobre todo por manejo. 700 hectáreas y 260, 89 y 92 kilos de carne producidos por hectárea. El precio promedio el año pasado, el posible precio promedio final en este ejercicio, el precio promedio y el posible precio final. El producto bruto, que son los kilos por el precio, lo logrado el año pasado y lo posible a lograr en este ejercicio, y el ingreso, ¿verdad? Lo que queda después de pagar todas las cuentas, 4% por debajo en este caso, y también, coincidentemente, 4% sería por debajo en este caso, con una relación insumo-producto que crece algo, 1,5 y 2%, que estaría creciendo, y los costos por kilo, se mantendría y se reduciría el costo por kilo 2%, por la estructura de costos que tiene diferencial cada productor. Para lograr mitigar la caída del precio, tendría que vender, en lugar de en promedio los animales, kilos vendidos en relación a la cantidad de cabezas, 340 kilos, 354 kilos, lo que no parece alcanzable de un año al otro, y en este productor 250, y para mitigar tendría que aumentar 10 kilos por cabeza promedio vendido, lo que tampoco parece demasiado posible, dado lo ajustado que está estos predios en cuestión de manejo. Por tanto, bueno, estos criadores, como otros, estos solo agarrado al azar así para mostrarlos, la caída del ingreso andaría en el entorno del 4%, si es que se cumplen los supuestos que nosotros marcamos al principio. Ciclo completo también, el primero es ciclo completo, el segundo ciclo incompleto. El año pasado y este año, un predio del centro del país con IAT 100, un predio del norte con IAT 70, precio promedio, logra más precio, vende el 80 y pico % de su producción entre septiembre y diciembre, logra los mejores precios del ejercicio. No, vende ahora, antes de entrar en el otoño-invierno. Incrementaría su resultado 3%, se reduciría su resultado 2%. Ahí está la diversidad que les decía, puede pasar de todo, dependiendo del perfil de la venta. Ahí está marcando el precio, el perfil de cuándo vende. Reduciría la relación insumo-producto, se mantendría igual la relación insumo-producto. El costo por kilo absolutamente controlado. También se reduciría 3%, se mantendría igual, 44 centavos. Kilo de carne vacuna 157. ¿Y producto bruto? No, kilos de carne vacuna 157, producto bruto 157. Sí, capaz que... Sí, no, no lo tomes como válido. Debe ser 92 kilos por ahí. Sí, 92 kilos tal vez. Sí, esto ahí fue un trabuque. Y el peso promedio, bueno, si tiene más ingreso incluso podría vender más liviano, pero ya vendió prácticamente todo el ganado que tenía para vender, y acá tendría que, bueno, incrementar algo la productividad para mitigar esta caída del ingreso. Para terminar, el escenario con algunas novedades. El clima, por suerte, no es novedad, ha sido favorable nuevamente. Los precios, ya vimos el comportamiento distinto del gordo entre el gordo y la reposición. El dólar se fortalece, los insumos se abaratan en dólares en general, mucho o poco, pero se abaratan, la mayoría. Los precios sostienen un poder de compra favorable, incluso mejorado en la mayoría de los insumos. Hay una licuación de los costos por el dólar y los costos se estabilizarían o descenderían. El año
pasado fue con una caída importante de los resultados, veníamos del mejor año y cayeron. Bueno, lo vimos, el comportamiento de los precios impactará de manera muy diversa, desde cayendo hasta recuperándose incluso los ingresos prediales. Y las variables que hay que seguir mirando, lógicamente, son los precios, que poco pueden hacer los productores, la evolución del IPC, poco pueden hacer los productores, el precio del dólar, poco pueden hacer los productores, sí pueden hacer en productividad. O sea que la variable que los productores pueden manejar no es ni el dólar, ni el IPC, ni el precio, más allá de que acá se pueda conseguir algún centavo más por la categoría de sus ganados, etcétera, etcétera. El centro de la cosa sigue estando por acá, porque son las variables que determinan los resultados al final. O sea que la productividad, que es la variable que el productor puede manejar, es la que, bueno, también juega, por suerte, en los resultados. Ahora después vamos a abundar un poquito en ella. Se repitió nuevamente la dificultad para colocar vacas de los primeros días de diciembre para adelante. Se acentuó la diferencia post-zafra y zafra. Algo nuevo, que nos decía Villamil recién con abundancia de información, los precios caen, impactan ganaderos con agricultura de diversas maneras, desde aquellos que dan en arrendamiento, aquellos que participan en el negocio, eso los afecta negativamente, sin duda, aquellos que dieron tierra y se las devuelven y reciben una cantidad de hectáreas sin alambrados, sin pasturas, o aquellos que tienen alguna complementariedad con la agricultura. Ahí puede haber ventajas y desventajas de la situación de la agricultura, pero sin duda que la situación de la agricultura y sus precios impacta en los ganaderos. Entonces está claro que el escenario presiona más aún a afinar, a ajustar lo productivo, que además, como decíamos recién, es lo que sigue estando en manos de los productores, pero no productivo por productivo, solamente producir para que me vean, sino producir pero tratando de controlar el costo por unidad de producto, no el costo por hectárea. El costo por hectárea en realidad es irrelevante controlarlo, lo que hay que controlar es el costo por kilo. Uno puede ser muy austero por hectárea y le puede quedar muy caro cada costo que produce, y en definitiva lo que le queda es el margen por cada kilo producido, no el margen por hectárea. Entonces hay que tratar de afinar lo más posible. Sin duda que la información hay que tenerla para controlar el costo por kilo, pero bueno, apostar a producir sustentablemente con costos por kilo controlado, a través de ajustar más los procesos productivos, y las herramientas están arriba de la mesa. Tecnologías de proceso, es decir, cómo hacer las cosas, tecnologías de insumos, traer insumos de afuera para potenciar el sistema ganadero. Una de las formas que puede haber beneficio de la caída de los precios agrícolas es raciones, suplementos más baratos. Las relaciones de precios son adecuadas, se puede hacer mucho dinero suplementando, se puede perder mucho dinero suplementando, pero bueno, ahí está la tecnología de proceso asociada a la tecnología de insumos, controlando el costo por kilo, cuando las relaciones de precio lo permiten. Los verdeos son bien potenciadores de los sistemas productivos, si encajan, ¿verdad? Y las relaciones de precio los permiten, la refertilización de las praderas, las relaciones de precio lo permiten, aunque no parezca, lo permiten. Entonces, las herramientas están para poder hacer frente a este escenario de, nuevamente, alguna caída de precios. Y bueno, y después lo que nosotros apostamos bastante y vemos con estos casos y los que nos siguen en las jornadas de divulgación de resultados de las carpetas verdes, abundamos bastante en aquellos casos exitosos, sobre todo destacando la capacidad de gestión que tiene ese productor y esa familia que están frente a ese sistema de producción, las decisiones acertadas, adecuadas y en tiempo para llevar adelante ese sistema productivo, sin duda que son clave para poder, utilizar adecuadamente las tecnologías frente a en este escenario complicado y algo turbulento y
y tal vez que uno, bueno, al ver caer los precios parece que se vino la noche. Claro, sin duda que es mejor vender a 2 que a 1,70, pero no significa que se haya venido la noche completamente. Hay lugar y hay espacio en los predios para hacer frente a estas situaciones con estas herramientas. Y con actitud proactiva, no quedarse quieto, así como tal vez los extensionistas somos catalogados de cautelosos cuando viene el boom de pum para arriba, es posible. También somos proactivos cuando parece que se vino la noche, no es tan así. Hay espacio para hacer frente a la situación con actitud proactiva, teniendo la productividad y el control del costo por unidad de producto en las manos para poder controlarlo, siempre y cuando haya información, por supuesto. Bueno, eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes, la presentación, así que gracias.